¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. El gusto de estar con ustedes. Bueno, un referente, decíamos, del peronismo, ha estado integrando cargos nacionales, ha sido candidato a intendente en el 83 en la ciudad de Río Cuarto, fue parte de la reforma de la Constitución en el 94 en Santa Fe. Así es, constituyente por la provincia de Córdoba, Partido Justicialista, y único representante de lo que fue el sur de Córdoba en esa constituyente a la que realmente me sentí honrado de pertenecer. Bueno, ¿qué representa el Día de la Lealtad Peronista? El Día de la Lealtad Peronista marca realmente un hecho histórico para la República Argentina, un hecho de gran relevancia histórica. Hace 71 años, un día como hoy, el pueblo movilizado logró recuperar de la prisión a Perón, en aquel entonces coronel Perón, que estaba detenido, que había sido puesto en prisión por los militares que gobernaban el país. Es bueno recordar un poco de aquella historia. El coronel Perón de entonces ocupó durante un poco más de un año la Secretaría de Previsión y Trabajo. Y allí fue donde realmente logró el gran apoyo y el gran respaldo del movimiento obrero, porque toda la legislación que se produjo en ese año, que marcó conquistas que hasta hoy son realmente consideradas avanzadas, aguinaldo, escuelas de capacitación, universidades obreras, el pago de vacaciones, el pago de la indemnización por despido injusto. Es decir, todo eso fue forjando una relación muy directa que en el hecho histórico del 17 de octubre, que tiene prolegómenos, que tiene una movilización masiva de todo un pueblo, de todo un sector de trabajadores que estaban realmente marginados, no solo de la política, sino también de la sociedad argentina, culturalmente discriminados, y que vieron representados en el general, en Perón en aquel momento, un liderazgo y un fiel representante de tantos intereses y de tantos derechos postergados. Se produce la movilización con el hecho tan particular de que la multitud, el pueblo, no se mueve, y no se mueve de la plaza, contradiciendo los deseos seguramente de los militares que gobernaban el país en aquel momento, que hubieran deseado una rápida desconcentración. Y no se mueven hasta lograr que de hecho no se esperaban semejante movilización. No la esperaban. Además, la forma en que se movilizaron, desde el Gran Buenos Aires, en algunos casos cruzando ríos, riachuelos, el riachuelo en bote, o a veces hasta nadando, porque habían levantado los puentes, después los volvieron a colocar, en fin, con toda esa dificultad en forma espontánea y movilizados, con una movilización que se iba incrementando en la medida que el pueblo observaba cómo las columnas se acercaban a la Plaza de Mayo. Pero bueno, el general que estaba preso en Martín García es trasladado al hospital militar, y del hospital militar llevado a la Casa de Gobierno, y realmente se le pide que se dirija al pueblo para en fin, lograr la desconcentración. Hay, por supuesto, acuerdos políticos que se fijan entre Perón y quienes gobernaban el país hasta entonces, renuncia y nuevo gabinete, pero bueno, de aquel discurso magistral, dicho a las 11:10, 11:15 de la noche de ese 17 de octubre, se pueden rescatar muchísimos aspectos. El mensaje claro al pueblo trabajador, el inicio de una era, es decir, el nacimiento de un movimiento nacional y popular. Y que lo marca él como referente de los trabajadores. Claro, ¿no? Y que empieza con una interacción entre el líder y el pueblo, que se va manteniendo durante el tiempo, después del 17 de octubre, se va manteniendo, y al que luego Perón, constituido ya como líder y conductor de ese gran movimiento, que se va además enriqueciendo con el aporte de sectores sociales, de otros partidos políticos, le da organicidad. Es decir, esa es una de las características distintivas del justicialismo, con todo lo que nos puede haber deparado el tiempo y los distintos gobiernos, y también, por supuesto, muchos errores. La característica es que la organicidad que venció al tiempo le da una característica quizás única en el mundo al justicialismo, porque normalmente estos movimientos, el nacerismo o algún otro movimiento donde aparece un líder en un momento de alguna nación, en algún momento especial, mueren con la desaparición del líder. Acá, por el contrario, la doctrina... Sí, el movimiento. Claro, la doctrina, el movimiento, la incorporación de los sectores sociales y los ejes, si uno piensa que los ejes centrales eran... ¿Cómo se puede traer esos ejes, lo que pregonaba Perón, lo que básicamente quedó plasmado en ese discurso que dio ese día,
¿Cómo se traslada eso a la actualidad? ¿Siguen vigentes esos valores? Siguen vigentes y por supuesto adaptados y actualizados. Perón también, que era realmente un visionario y que hablaba también para las futuras generaciones, hablaba de la actualización doctrinaria. Es decir, actualización doctrinaria suponía que las herramientas que eran aptas para aquella década, de 45 al 55, debían ser actualizadas. Él las pone también mucho en marcha cuando vuelve al país y ocupa por tercera vez la presidencia de la Nación. Y esa actualización doctrinaria, yo te pongo un ejemplo que creo que se aplica perfectamente y responde a tu pregunta. Hoy, y lo dice nuestro Papa, nuestro Santo Padre Francisco, el nuevo nombre de la justicia social tendría que ser el de la educación. Es decir, la educación es verdaderamente el nuevo nombre de la justicia social. Las tres banderas clásicas y tradicionales del peronismo, que tienen vigencia, independencia económica, soberanía política y justicia social, cuando uno habla de justicia social, habla de educación. Y esto quiere decir capacitación, esto quiere decir generar lo que le da la dignidad a la persona, que es el trabajo, pero el trabajo genuino, no el asistencialismo. ¿Cómo evalúa en este marco la política económica del gobierno de Macri? Yo creo que, primero y principal, creo que debemos todos aportar y apostar positivamente, pero encuentro que hay serios problemas, sobre todo en una concepción social que no se ajusta a las necesidades de la gente y que realmente va un poco en contra de el sector más vulnerable de la sociedad. Y cuando hablo del sector más vulnerable, hablo de sectores de trabajo, sectores medios, sectores que viven de un salario y realmente están siendo muy castigados. Se están aplicando políticas en forma muy drástica, pensando que puede haber soluciones así, de shock, que realmente están generando graves problemas. Están los índices de pobreza, están los índices de los puestos de trabajo que se pierden. Eso evidentemente va en contra de nuestra concepción, no solo justicialista, de una concepción de justicia social amplia que compartimos con muchos sectores. Esperamos que se rectifiquen. Han acertado en algunas cuestiones. Creo que debemos tener responsabilidades institucionales de apoyo. Las estamos viendo, por ejemplo, con lo que pasa con el gobierno de la provincia, que es de nuestro signo partidario, pero que apuesta a la convivencia, apuesta al apoyo, pero mantiene la identidad justicialista. Y como mantenemos la identidad tanto en la provincia como en la ciudad, no podemos dejar de remarcar lo que entendemos que son falencias y son graves problemas que están generando tensión social. Mucha tensión social. Desde su punto de vista y teniendo en cuenta lo que acaba de decir, ¿quiénes vendrían a ser los referentes más cercanos a esa idea de peronismo? Nosotros tenemos... A esa idea histórica. Sí, digo, ¿no? Nosotros tenemos en Córdoba una conformación que también se replicó acá en la ciudad, que es Unión por Córdoba. Unión por Córdoba tiene referentes como José Manuel de la Sota, como Schiaretti, y que de alguna manera posibilitaron con sus programas, con todas las dificultades que les significó muchas veces ser discriminado por la nación. Eso fue una realidad totalmente palpable, tanto para el exgobernador de la Sota como para Schiaretti, y sin embargo han conformado un equipo, se han integrado a otros sectores. Yo creo que llegó el momento también de vivir una renovación justicialista. Aquella renovación después de la derrota del 83 tuvo sus características especiales de acuerdo a la época que se vivía, pero muchos de esos aspectos de renovación significaron debates, significaron aparición de nuevos referentes, significaron también actualización de propuestas, de programas y generación de una expectativa hacia lo popular y nacional que le permitió volver a ser gobierno, primero en las provincias, en algunas provincias y después en la nación. Creo que ese es uno de los ejes que el peronismo tiene que marcar. Y nosotros estamos acá, fíjate vos, en Río Cuarto, festejamos el 17 de octubre el Día de la Lealtad con un gobierno propio, cosa que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. Es decir, normalmente nos reuníamos el 17 de octubre estando en la oposición. Esto creo que también significa que se logró, no por cuestión mágica o por que nos cayó del cielo, se logró fundamentalmente porque se partió de la base de una unidad granítica del movimiento. No solo de la parte de las líneas partidarias, sino también del movimiento obrero, de los sectores juveniles, y eso facilitó la incorporación de sectores independientes. Y creo que eso además permite que hoy el propio Partido Justicialista, con todos los sectores aliados, puedan ir respaldando a nuestro gobierno municipal. Gobierno municipal que está encuadrado también en una política
institucional muy encuadrada dentro de lo que es el gobierno de la provincia, con una muy buena relación también con el gobierno nacional. Esto tiene que ser absolutamente separado en cuanto a que lo institucional, y nobleza obliga, debo reconocer que muchos de los compromisos, las promesas que el gobierno nacional había hecho durante la campaña electoral, se están cumpliendo. Se están cumpliendo para planes de gobierno en los barrios, para arreglo de calles, para escuelas, en fin, pero manteniendo la identidad. Esteban, por último, trayendo eso a Río Cuarto, que usted recién lo nombraba, se lo ha criticado su hijo, a Juan Manuel, muchas veces, porque dice, provienen del peronismo, pero sin embargo se ha despedido gente, se sube el transporte, hay endeudamiento por parte del municipio de la ciudad de Río Cuarto. ¿Eso tiene que ver con el peronismo, con un nuevo peronismo? No. ¿Tiene que ver con una cuestión de emergencia económica? No, la emergencia económica es una realidad que Juan Manuel tuvo que tomar habida cuenta de lo que se encontró, que más o menos lo vislumbraba, pero no en la profundidad que luego los hechos demostraron. No, yo te voy a ir desmenuzando un poco tus afirmaciones. Primero, no hubo despido de gente. Primero, eran 400 contratos que estaban vencidos y que precarizó la gestión anterior. ¿Qué hizo Juan Manuel? Juan Manuel podía tranquilamente haber dicho ninguno de esos 400 llegan a la municipalidad porque sus contratos están vencidos en junio. Sin embargo, recontrató 200 y luego reconsideró algunos que por razones especiales, humanitarias y de capacidad profesional merecían la pena, otros 15 o 20 más. Y ahora, cosa que por ahí algunos comentaristas y medios no dicen, ha anunciado y se ha comprometido a un concurso público que va a tener, quizá va a ser la única manera de ingresar a la municipalidad. Y concurso público que le va a permitir a aquellas personas que quedaron fuera de la municipalidad porque les venció el contrato, presentarse e inclusive con los antecedentes que tienen, tener un puntaje extra que les dé una posibilidad mayor a los que se presentan sin esos antecedentes. Eso por un lado. El boleto ha logrado, con el apoyo de muchos sectores, inclusive de algunos opositores, que estuviera una cifra moderada, relativamente moderada. Recordá que la empresa pedía un 42%. Creo que se terminó acordando un 12 o un 13%. Y se creó, cosa que no existía, una comisión que va a evaluar todas las condiciones del servicio. Porque acá generalmente la discusión se agotaba en el precio de la tarifa y nadie hablaba de los trayectos, nadie hablaba de las condiciones, nadie habla de la accesibilidad que deben tener las unidades para la gente con discapacidad. Es decir, todo eso, las distintas instituciones van a tener que analizarla, evaluarla y imponer condiciones para que cuando se vuelva a hablar, porque venció la concesión de la actual empresa, se fijen como prioridades para quien acceda a ese servicio público. Y me habías dicho otra cosa que me quedó. El endeudamiento. El endeudamiento, fíjate vos. Le pido brevedad porque no están Sí, te lo hago cortito. Endeudamiento. Juan Manuel recibe la municipalidad con 250 millones de pesos de deuda corriente, que había sido tomada no para inversiones, no para obras, sino deuda para pagar deuda. Todas en letras, con corto plazo y vencimientos exigibles en este periodo de año. ¿Qué hizo Juan? Es decir, en 3 meses logró equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Porque está ahorrando entre 3 y 4 millones de pesos por mes al eliminar gastos superfluos que se iban en celulares, más de 400, sin ningún control, horas extras que no se cumplían, combustible que hay que vernos más las cuentas y podíamos haber tenido flotas de camiones y de vehículos con el combustible que causa. Y la deuda que ha tomado Juan Manuel han sido deudas para afrontar estos compromisos, que por supuesto eran exigibles, pero reestructurándola la deuda y logrando plazos mucho mayores, reemplazando el sistema de letras por los bonos, que son a largo plazo. Hasta he escuchado con asombro, y lo digo repitiendo un poco la frase de mi hijo, de que concejales de Cambiemos critican que Juan se haya... Sí, hemos compartido acá esos testimonios. Testimonios como que se oponen al tema de tomar deuda en dólares, pero entonces no confían en su propio gobierno, no confían que va a haber estabilidad cambiaria. Parece que eso es más en la boca de un opositor que en la de un oficialista, pero no importa. Nosotros confiamos en que la política cambiaria
el gobierno nacional, por múltiples razones, porque si no se produce un desbarajuste fenomenal, la va a mantener dentro de las pautas más o menos razonables. Así que esas críticas, que por supuesto la oposición está en su derecho a realizarlas, esas y muchas otras, pero que yo las respondo porque se han tergiversado los términos. Bien, Esteban, muchísimas gracias. No nos da tiempo para más. Seguiremos en otra ocasión, así que muchísimas gracias por mejorarnos este espacio. No, gracias a ustedes y realmente recordar con ustedes el Día de la Lealtad, que es tan cercano a nuestro corazón justicialista. Yo aprovecho para darle un cariñoso saludo a todos los compañeros y a todos quienes, no siéndolo, también consideran que aquel hito histórico hoy alcanza a todos los argentinos por los objetivos que se trazó. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.